Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Cabrera, periodista. En estos momentos estoy en Chorrillos, en Lima, capital del Perú, para conversar un poquito con don Segundo Galvez, historiador reconocido aquí en Lima, en el Perú. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre los conflictos bélicos que sucedieron en Ayabaca, o en lo que fue la zona de Ayabaca, o lo que ha sido, y lo que actualmente ya es, ¿no? Porque Ayabaca ha tenido muchos, digamos, transformaciones geopolíticas, y vamos a hablar solamente de estos temas bélicos que sucedieron en Ayabaca. Así que le doy la palabra a don Segundo y preséntese un segundo y Muchas gracias, mi estimado Gerardo. Sí, soy Segundo Manuel Galvez Ríos, historiador, y va a ser para mí un placer pergeñar brevemente algunos hitos significativos que tiene que ver con la estructuración de lo que es Ayabaca y los eventos militares que han ocurrido en esta zona, ¿no? en esta zona. ¡Hey, tú! ¡Vamos ya! ¿Pero a dónde? Y el primero, lógicamente, es eh, la macroetnia Guayacundo, Ujú. que vienen de la Amazonía. No podemos detallar con exactitud, pero han pasado el Napo, el Morona, el Pastaza, la cordillera del Cóndor, Ujú. el Zamora, Ujú. la zona de Jaén de los Bracamoros, y estos bravos guerreros, los guayacundos, se aposentan en lo que es los altos de Ayabaca, Ujú. las altas cumbres y las estribaciones que bajan hacia la costa en una zona en que los ríos son determinantes para explicar por qué escogieron esta región mágica, Ujú. porque es un territorio mágico en donde estos fieros guerreros guayacundos Ujú. lograron imponer. Todo el curso del río Macará, Espíndola y el nudo de Sabanillas, hasta el río Blanco, Río es Blanco. la zona en que ellos van a introducirse en el actual territorio de la provincia Ujú. actual de Ayabaca y van a tener uno de los 200 poblamientos iniciales que van a formar parte de la después gran familia del Ah, Tahuantinsuyo. mira. Y fueron los guerreros del páramo y de naturaleza bélica, muy propio de todo Eso, lo que es el inicio de la civilización que viene de la Amazonía ujú, y como que avanzando con el sol va hacia el oeste, es el oeste, ¿no? hacia el Pues ellos oeste. querían seguir Es el ujú, poblamiento clásico. Igual va a ser en otros espacios del territorio nacional, ujú, como por ejemplo en Caral, que Caral también también. se nota esa influencia amazónica, y más nítidamente en Chavín de Huántar, que Mm. es el primer horizonte peruano, Ujú. porque va a cubrir ya una extensión mucho mayor, Ujú. que también viene la civilización de nuestra grandiosa Amazonía Mira. peruana. Y sí, dígame. Y una fecha significativa luego va a ser 1463, que a la muerte de Pachacútec, Pachacuti. su hijo, empieza la conquista de lo que ellos van a llamar el Antisuyo, Correcto. el norte. Ajá, el norte. El norte a partir del ombligo del mundo, que es el Cusco. Cusco. Y su hijo de Pachacútec comienza esta forma, primero en forma diplomática, de someter a estos pueblos, Ujú. porque Que se era, rindan, ¿no? Por eso. Ujú. era un imperio civilizador. Primero utilizaba la estrategia de la diplomacia Diplomacia. y ante los jefes rebeldes, los curacas de cada región que no se sometían, lo hacía a sangre y fuego. Ujú. Y es proverbial, porque los primeros cronistas dan cuenta de eso, de que al llegar por lo que después va a ser ya el camino real, Ujú. ¿no? Que antes eran caminos sin duda ya transitados Ujú. por los guayacundos, son detenidos en la región guayacunda
y va a ser muy difícil que ellos logren sobrepasar el Macará Ujú. en camino a la conquista de la región Palta, de la región de Quito. Quito, ¿no? Hasta ahí Va a llegaron más ser o muy menos. difícil y van a utilizar en este caso el Capañán de la costa, Ujú. porque ellos simultáneamente Claro, habían iban varios conquistando, pero también iban realizando la obra vial de crear este camino caminos. que les permitía ser las rieles por donde iba todo el aparato logístico Mm. para ejércitos de 50.000 o 200.000 personas, Ujú. que se Tan- necesita un aparato logístico Claro. muy grande, y eso era, en este caso, imposibilitados por los altos del Guamaní, Ujú. ¿no? Del nudo de Sabanillas, Sabanías, claro. o orientarse en la zona norte por la zona de Tumbes, Tumbes. por lo que después va a ser el Capañán de la costa, Mira. que atravesaba Ujú. Arenales. Ujú. Pero el sometimiento de los guayacundos, que duró muchos meses, el último bastión de esta defensa fue sin duda el Cerro Yantuma. Yantuma, Es un ¿no? cerro emblemático porque fue el último bastión de la defensa guayacunda que no quiso aceptar el dominio incaico. Ujú. Y prueba de esto es que las represalias. Claro. De inmediato, los hijos de los vencidos van a ingresar al ejército imperial. Imperial. Y el resto de esta gente rebelde van a ser enviados como mitimaes a muchos lugares. O sea, los Disgregaron. los disgregaban, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que si habían sido tan tercos en la defensa de su territorio ante el avance del ejército imperial inca, Ujú. lo mejor era Podían, claro. sacar a esa gente. Ujú. Van a ir a Quito para la conquista de lo que Quito. faltaba del Tahuantinsuyo para llegar hasta el río Pasto, Ujú. hoy día frontera entre Ecuador y Y Colombia, Colombia, claro. y otros serán llevados a Huamachuco, serán llevados a Guaitará, en la Distintos lejana sitios, ¿no? tierra de Ica hoy día, Ujú. ¿no? Donde van a ver este poblamiento de gente guayacundo que después, cuando ya viene la dominación española, se Ya quedarán se ahí, quedaron ahí, serán nuestros primos hermanos seguro. que van a estar también Ujú. en Cajamarca, Cajamarca. los llevaron ahí como mitimaes. Y además aprovecharon otra cosa muy significativa, muy hábiles ganaderos. No. Por lo tanto, en estos mitimaes, Ujú. sacar al elemento fogoso de rebeldía Ujú. guayacunda, pero también utilizar, por ejemplo, a los más ancianos Claro. como mitimaes para las tareas de ser mitmat, de ser mitimayos, de Mitimayos, hacer claro. labores de buena ganadería en otros espacios. Mira. Y yo tengo entendido, porque he visto algunas fotografías, por ejemplo, de los Guayacundo Arma, fíjese, Armas. Arma, Ujú. los Guayacundo Army de Guaitará, poncho negros. Y el poncho casi semejante al de nuestros actuales campesinos ayabaquinos. Ayabaquinos. Porque el poncho tradicional de la parte centro y sur del Perú es un poncho corto. Poncho corto. Entonces, Poncho poncho cortito. largo el otro. El de ellos es largo, Largo. como... Para que no se entre la neblina, seguro. Para los bueno, páramos, ¿no? y además en Guaitará, pues es la cabeza, creo, del río Ica, de uno de los ríos que baja Es el a la río costa. Pisco, creo que es, ¿no? Río Pisco. Río Pisco, claro. Río Pisco, el Guaitará, Huáncano, Guaitará arriba, claro. Exacto. Bueno. Bueno. Don Segundo, y entonces digamos, la naturaleza guayacunda era de por sí bélica, entonces, ¿no? Han sido ellos porque, es lo que también he leído un poco en algunos historiadores. Sumamente bélicos, y llegan los incas
hay una sangría terrible, Ujú, ¿no? Despoblamiento, y a los pocos años, ujú, en escasos 20, 15, 10 años, ujú. llegan los españoles. Claro. O sea, el Inca Tupac Yupanqui los conquista, ¿no? Que es Así es. el hijo de Y Pachacutec. Y entonces, hay estas guerras que hay ahí, ¿no? En esta zona, en Aipate, Llantuma, toda esta zona del Cerro Balcón. bastante combate. Bastante combate, Toda ¿no? la zona de lo que es Ujú. la meseta de De Ayabaca, Ayabaca. los altos de Los Ayabaca, altos de como se Ayabaca. llamaba antes, Ujú, fue una zona de muchos combates ujú. y el último bastión, no existía la ciudad de Ayabaca donde hoy día la Claro. tenemos, Ujú. pero sí estaba el Cerro Llantuma, Cerro Llantuma. porque desde ahí hay Una vista hermosa de ahí, ¿no? hay un tránsito estratégico para sobrepasar el río Macará El río Macará, claro. en avance hacia la región Ujú. de Cuenca, Quito. O sea que ni siquiera Aipate ya quizá fue dominado, pero Llantuma todavía quedó como último bastión, entonces, ¿no? Aipate ya es prácticamente lo que conocemos, Ujú, ya es la coronación de la dominación española, ujú. que en pocos años, Mm, poquísimos años, el dominio incaico no va a ser largo, por así muy decirlo, largo, claro. es corto, Ujú. y hay un desangre, hay un despoblamiento, Lamento. ¿no? Hay un despoblamiento y posiblemente, pero no hay documentos que lo avalen, posiblemente llevó a Mitmat de otras regiones Los del Perú pusieron ahí, ¿no? Claro. para la región de De Ayabaca, Ayabaca. para pacificarla. Ujú. Pero a los pocos años viene la otra hecatombe que es todavía mucho mayor, Claro, la de el los españoles. dominio español que encuentra al Tahuantinsuyo en plena guerra Plena civil, guerra civil. Huáscar Atahualpa, Ujú. ¿no? Atahualpa ya reina en Quito, Como gobernante casi, ¿no? reina en Quito, ¿no? Ya ha pacificado brevemente esa región guayacunda despoblada, Mm, despoblada, despoblada, ¿no? y viene la conquista española que también utilizará Ujú. a muchos de esos guerreros guayacundos en las guerras civiles que van Ajá, a haber entre los españoles por el reparto del claro. botín. Ahí quería llegar un poco, como en la conquista española del Tahuantinsuyo, muchas etnias tomaron parte por los españoles, ¿no? Porque obviamente odiaban a los incas porque los habían conquistado años antes o décadas antes. Los guayacundos o los ayahuacas que vivían ahí tomaron parte, se sabe, se tiene algo de historia sobre ese tema, ¿tomaron parte por los españoles o defendieron el imperio Tahuantinsuyo? El asunto es que muchos quedaron pasmados, Mm. muchos quedaron pasmados. No sabemos exactamente que fueron colaboracionistas, Mm. pero estaba ya bajo la firme administración de Atahualpa Atahualpa, y claro. de toda la organización de Atahualpa que está ahí nomás, Ujú. cerca. Sí, pues. Huáscar, el Cusco, Ujú. está muy lejano Claro. y ha habido una guerra civil en la que el Capac Ñan, el camino incaico, Ujú. que el principal pasaba por los altos de Ayabaca Ujú. y enrumbaba hacia Quito, hacia Chaquito, Tumebamba, que es una ciudad construida igual que Aipate Caipate, ¿no? por los incas, Los ¿no? incas. Como elemento de guarnición para conquistar Y como totalmente el consolidación de conquista Tahuantinsuyo. también de ellos, ¿no? Los nativos, los pocos que quedaron, porque ya me atrevo a decir que eran muy pocos, van a estar en esa situación Ujú. que los primeros documentos españoles, cuando ya quiere organizar a la población que vive ahí, que ya seguramente no tiene mucha rebeldía porque los han diezmado, Claro. hablan solamente que en ese reparto que se lo dan a un español Aguilar, Aguilar, ¿no? sí. Hablan de que él tiene como tributarios nativos de ahí, De de ahí, Ayabaca, 600. poquísimos, ¿no? 600, poquísimos por el despoblamiento que ha tenido.
Claro. Y esto ya es en el inicio del Tahuantinsuyo, en donde lentamente, en el transcurrir de un siglo, vamos a encontrar 3 curatos, que es la organización Ah, ya. más Sí. importante de nucleamiento de esta región Guayacunda, Guayacunda, ¿no? Ayabaca. Son los, bueno, en 1627, Ayabaca va a ser elevado a curato, Curato, ¿no? ¿no? Y ¿Curato qué quiere decir? el territorio de un cura. Un cura es el que, digamos, Curato domina católicamente, por ahí, es el territorio de un de un cura, cura, el territorio de un sacerdote sacerdote, católico. que está encargado de evangelizar y todo el tema, Exacto, ¿no? usted lo ha dicho. Ujú, Empieza ya el dominio español por 300 años ujú. y ellos han venido, dicen, no necesariamente por el oro, porque en los primeros años fue la búsqueda Era, desenfrenada claro, era conquista tal y cual. del oro. Y recuerde que la primera vez que se habla del oro es en esta región Ujú. y el dorado está entre la zona Guayacunda y Claro, la Jaén de selva Bracamoros. y la, ajá, Atrás de eso le decían está el Dorado. el dorado. Las ciudades, porque la civilización en el Perú vino de la Amazonía. Sí, Por pues, lo tanto, había los mitos de que había ciudades incas de puro de oro puro oro, ¿no? en la Era un Amazonía. pensamiento un poco ya medieval, ¿no? De fantasioso, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas. Sí, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas. Sí, yo he leído la novela Sangama de Daniel Hernández, un hombre de la selva. Él da cuenta que todavía en la Amazonía se manejan los mitos de esas De ciudades que existe, perdidas han de los perdido. incas. O la parte del rescate para el Claro, inca ¿de dónde salió tanto oro, no? Atahualpa, Claro. muchos de ellos se quedó a medio camino. Ujú. Ese era el dorado. Sí, ¿verdad? Pero además, el dorado era, y la región Guayacunda era muy pródiga en oro Claro. aluvial. O sea, Recuerde, por los ríos, los ríos. recuerde la figura más hermosa que hay, el ídolo pequeño más hermoso de oro puro, ¿no? Es la figurina de Frías. La Venus de Frías que le llaman, ¿no? No le llamemos Venus No. porque es un poco la terminología eurocéntrica. Ah, Figurina, porque figurina. es pequeña, No se sabe. pero de Claro, una maravilla, chiquita es. de una maravilla Chiquísima. increíble, Sí. ¿no? De una perfección. Y eso es lo poco que quedó. Claro. Y esta figurina, por si acaso, está en el Museo Vicus para que lo vayan a ver en Piura. Así es, Ajá. exacto. Exacto. Una de todos los arqueólogos se han quedado maravillados de ver esa mujer que simboliza la fertilidad. La fertilidad, ¿no? La fertilidad, la Bien. mujer. Bueno, el oro que viene de esa región, Ujú. porque la primera mina que organizan los españoles, ¿no? En los primeros años de la conquista, es la confluencia de un río amazónico que está en la naciente de la cordillera del Cóndor, que se llama la Quebrada de San Francisco, que hasta el día de hoy existe. Ah, mira. Las nacientes de la cordillera del Cóndor, Y esa es la que está más o menos entre Ecuador y Perú, ¿puede ser? a un día de camino entre Cerro Negro y la Quebrada de San Francisco, que era la ruta Guayacunda Claro, por normal. ahí. Que ahorita debe estar todo eso, Hoy día no existe. esos Y caminos. los españoles, atrás de Ayabaca, Ujú. en lo que hoy día sería Gualaquiza, Claro. fundan una cantidad enorme de ciudades. Ujú. Jerez de la Frontera, Valladolid, todos nombres españoles, Sí, bueno, que desaparecen. no. Así como fundaron el Jaén que hoy día conocemos, que cambió 5 veces de De lugar, nombre, sí. porque era básicamente como territorio Ujú. aurífero de oro, Ah, mira. y por lo tanto el dorado, y los españoles alimentan también este mito. Mira, estaría por ahí seguro, ¿Por qué? ¿no? Porque no quieren más guerra civil. Claro. Ya el reparto, el saqueo de los templos, Ujú.
de todo el Tahuantinsuyo se acabó. Sí, pues, y había que producir. Los más bloques de hielo de oro, de oro que plata sacaron de también, los claro. templos, ¿no? Que recubría las paredes, ya Se fue por el Atlántico. los ídolos, los mapas del Tahuantinsuyo, que era en relieve todo de oro y plata, lo fundieron. Seguro. Entonces, como seguían llegando de Europa para hacer la América, ¿no? Después de Pizarro, muerto Pizarro, ya con el virreinato estructurándose, ¿qué hacemos con estos aventureros que vienen y quieren oro? Claro. Porque el Perú vale un Perú, decían todo eso porque era oro. Era oro. Era oro. Y ahí nacen que los Entonces, repartimientos, ¿no? Bueno, le dicen, vayan a buscar el dorado. el dorado. Y en ese afán, bueno, se va a descubrir el río Amazonas, cuya expedición, por favor, bien claro, no parte de Quito, parte de el Cusco. Del Cusco, ¿no? Y desde ahí se arma la expedición para que vaya a descubrir el dorado, y en ese camino encuentran el más grande río, el Amazonas. El Amazonas. Y justamente quien comisionó, quien, digamos, impulsó esta expedición al Amazonas, Orellana, que es un vecino de Pizarro, de Francisco Pizarro en Trujillo. Así es. Tuve la oportunidad de estar en Trujillo, de Extremadura, y fui a la zona donde vivieron, su casa de ellos. Ya. Está la casa de Francisco de Orellana, si no me equivoco. Sí. Francisco de Orellana. Y como que a 2 cuadras más arriba, la casa de los Pizarro, ¿no? Sí, sí. Qué locura. Una proeza increíble. Sí. Porque, bueno, y en eso los entretuvieron buscando el dorado. El dorado, que ¿no? Claro. Pasen la cordillera y vayan a la zona de la patria real de los guayacuntos que habían venido. Eso es lo que era el Paititi, que le llamaban un poco el Paití, la fantasía, ¿no? El mito. Y sí, bueno, en todo el territorio del Perú va a haber este esfuerzo. Sí, ¿no? Entonces dijimos que se establecen los curatos, ¿no? Los curatos. Cosme Bueno, que es un geógrafo que organiza muy bien desde el punto de vista cartográfico todo el virreinato del Perú, dice: Piura tiene 12 curatos. Piura es un corregimiento, ¿no? Es una entidad significativa, importante, ¿no? Tiene 12 curatos. El 11 es el pueblo de Yavaca con un anexo, Chocán. Chocán. Y ahí que Chocán, porque en estos momentos todavía la ciudad de Yavaca no está muy consolidada. No se consolidaba. Chocán tenía ya cierta importancia, y su antigua iglesia es un poquito más antigua que la de Claro, Yavaca. eso justamente le iba a decir. La iglesia de Chocán, para los que no saben, es más antigua que el santuario de Yavaca. Y uno de los jefes guayacundos que se va a entronizar ahí es el señor de Chocán. Claro. Que hoy día lo celebran y se lo han llevado a una zona cerca de Sullana, y ahí lo tienen ya como el señor de Chocán, pero él es nativo de Chocán, de Ayabaca, de este curato de Chocán. Y el curato 12, ¿no? 12, es Frías, claro, que tiene 3 anexos: Sondorillo, Pacaipampa y Cumbicus. Cumbicus, que está más hacia el este que Pacaipampa, y que tenía mayor importancia por la cercanía con el Camino Real. Mira. Con el Camino Real, con el Capaquián. Claro, está cerca, ¿no? Está cerca. O sea, viéndolo en términos de esa época, está cerca. Y Cumbicus se sabía que era una zona sumamente aurífera. Bueno, llega, para abreviar esta cuestión bélica, ¿no?, en que también hubo en el territorio de Yavaca guerras civiles de los españoles, ¿no? Ricardo Palma cuenta una anécdota de uno de los combates que hubo cerca del antiguo pueblo de Ayabaca, Ayabaca la Vieja, que ¿no? Portacalpo, más o menos, ¿no? Yanchalá, por ahí. En donde a estos españoles, dentro de la terrible guerra civil, que básicamente utilizaba a los soldados nativos. Por lo tanto, un desangre mucho mayor durante este periodo. Y eso poco se ha comentado, ¿no? O sea, como que nunca se quiere hablar, no sé, o cómo lo ve usted ese tema de
que Ayabaca participó mucho en este tema de las guerras civiles, ¿no? De las guerrillas, ¿no? El asunto es de que hay que hacer la búsqueda documental, Documental. hay que hacer la búsqueda documental y hasta muy avanzado la historia republicana, casi no se sabía mucho de la macroetnia de los guayacundos. No, pues, claro, no. Valdemar Espinosa Soriano fue uno de los primeros Que que comenzó, con ¿no? trabajo de archivo encontró a dónde los habían llevado Ujú. y vio cómo los nombres de estos personajes que ya están en Trujillo litigando por sus propiedades Ujú. son apellidos ayabaquinos. Claro, no sé si estoy mal, pero los Carhuacóndor, Carhuachinchay, Carhuatoctos, todos esos nombres son de esa zona de Guayacondo. Y ahí Claro, está el registro, porque claro. son pleitos coloniales, Sí, ¿no? Que Valdemar Espinosa los registra quemó bien, ¿no? Sí, y coincide con con los pocos, seguramente algún familiar de ellos se quedó, sí, ¿no? hay todavía por ahí. Se quedó, pero ya en la región de Yavaca. Ujú. Ellos ya están haciendo su vida, Su vida. tanto en Cajamarca Ujú. o en Huamachuco o en Guaytará. Sí. Ya están haciendo su vida, se quedaron ahí. Ajá. Pero son antiguos apellidos que, como los Yaxahuanga, Los por ejemplo, Yaxahuanga, claro. que continúan, Sí, todos los que ¿no? comienzan en Carhua son de esta zona de Ayabaca. Así es. Entonces, ese Ajá. es un trabajo de archivo Ese, para ese, poder ese artículo encontrar. de Valdemar Espinosa es muy bonito, el de la etnia de los guayacundos, se llama. Sí, Es muy claro. Aunque incompleto, bonito. Ujú. porque ya otros trabajos posteriores de algunos historiadores jóvenes Ujú. ya han delimitado muy bien, ¿no? Y han zanjado bien la procedencia de esta macroetnia, que es básicamente ambas márgenes del río Macará, Ayabaca Ujú. y parte de Huancabamba. Ujú. Por supuesto, lo que hoy día es Frías, Chalaco Chalaco también y era el actual territorio de Morropón. Morropón, ¿no? Morropón. Y está bien cuando se habla de que los guayacundos eran como una especie de confederación, ¿no? Estaban los ayavacas o ayahuacas, los calvas, que es de la Así zona es. del río Calvas, Ujú. y los caxas, ¿no? Que, ¿está bien esa tripartición o Aunque los caxas más los ubicamos en Cajamarca. Cajamarca? Claro. Es Cajamarca, es Ujú. Cajamarca. Entonces estaría concentrados en los calvas y ayahuacas, Pero básicamente. los guayacundos han tenido un íntimo contacto con los de Bravísimos, los de Jaén de Bracamoros, Bracamoros, claro. y también contacto con Caxas, con Cajamarca, que ya sabemos la importancia que tiene, ¿no? Porque ahí fue donde tomaron al último Inca, Ujú. y además comercio, comercio con la gente vicus de la costa, con los yungas. Con los yungas. Necesitaban sal. Y había comercio, ¿no? O sea, Claro, sí había. ellos le daban oro y metales Ujú. y recibían sal. Y Claro. posiblemente por el idioma culi, que sería el que hablarían los guayacundos, No se sabe culi, todavía qué idioma se hablaba, o sí. por la taxonomía que hay de muchas palabras, es culi, Culi. Mm. que es un idioma muy generalizado que hay en el norte, en todo el norte, en la zona yunga, en la zona Claro. de quechua. Recuerden que nosotros somos quechua por la Quechua, por la altura, altura. por la altura, ¿no? No es de quechua de gente de etnia De quechua, la etnia sino quechua. son guayacundos, Guayacundos. pero por la altura que es la zona quechua, era el culi. Y sí hay cierta diferenciación, ahí tengo ciertas polémicas con otros investigadores, fundamentalmente antropólogos. Ujú. El río Macará sí marcaba una diferencia muy grande con lo que yo llamo los paltos. Claro. Los paltos. Ahí sí va a haber una división que los incas la van a mantener, Ujú. ¿no? Incas mantienen esa división porque aparte de después del Macará, ya su régulo, su curaca, ya era de la zona de Loja. Claro. De Y hasta Loja. ahorita se mantiene esta línea, ¿no? Es una línea Esa natural, ¿no? línea
la Que es- hicieron los pre-incas, los incas, los españoles lo lo respetaron. mantuvieron, claro. Cosme Bueno, que Ujú. hace el mapa de todo el virreinato del Perú, La mantiene, claramente ¿no? delimita el río Calva, Macará, Macará, que es una sola línea, pues hasta el río así Chirabo, ¿no? Que va. es, pero sí procura llegar hasta la quebrada de San Francisco, Ujú. porque ahí, Ahí es esa como. quebrada, a partir del norte, Santa Fe Ujú. o Colombia, Colombia, claro. ¿no? Y hacia acá, Cajamarca, porque ya Cajamarca, eso en esta está región. actualmente, estaba en el antiguo territorio de Qué Cajamarca. interesante, ¿no? Bueno, Sí. llegamos a 1821, Esa es una época muy bonita también, que poco se sabe, ¿no? es el periodo de la independencia, Ujú. ¿no? El decalaje es departamento, provincia, distrito, Provincia, parroquias. parroquia. Ayabaca tiene las siguientes parroquias: la de Ayabaca, la de Cumbicus, Chalaco, Frías y Suyo. Es decir, Ayabaca ya está en el sitio que hoy día la ciudad, Ujú. la encontramos. Cumbicus, Chalaco y Frías, toda la meseta, Toda la meseta, pues, ¿no? Y Suyo, que es la la parte parte que baja. baja a la costa. Y Ayabaca es considerado en 1821, porque ha jurado la independencia posiblemente a fines de enero, Ujú. enero de 1820, o sea, bien temprano, ¿no? Es considerado una maestranza del ejército de San Martín, Ayabaca. Ayabaca. ¿Eso qué quiere Está, decir? está preparando, San Martín envió a Santa Cruz, a Piura, Piura, para que apoye a Bolívar por el sur por el sur. para la independencia de Quito, porque Bolívar ya había independizado Caracas, Caracas, Colombia, bajaron, Bogotá, claro. faltaba Quito. Quito. Y San Martín, muy americanista, envía a Santa Cruz con una división algo importante, 1.622 soldados, más dos Mira. escuadrones. Es la llamada división peruana, que se estaciona en el curso del río Macará, Suyo, Suyo. y Ayabaca se va a constituir para mantener a esta división peruana de Santa Cruz Ujú. como un sitio de preparación para lo que los soldados necesitan. Pues es Claro. La maestranza. maestranza. Maestranza tiene que tener fraguas, tiene que tener, Bueno, la caballería, imagino también, ¿no? exacto, trabajar con el cuero, El cuero. preparar cañones, Cañones, claro. cañones, porque los cañones no era muy complicado hacerlo, Eso, los fundían, los fundía. ¿no? Las campanas de las iglesias ¿Y por dónde se servían para habrá? eso. Y me imagino que se habrá concentrado esta maestranza en Suyo, ¿no? Que es una zona. Habían tres, pero la más importante estaba no en el propio Suyo, sino en la misma línea de frontera. Estaba más pegado al Y río. otro en lo que hoy día es el pueblo de Macará, Ujú. en el Ecuador, pero al frente había una población peruana muy importante, Claro. en el curso del El río curso. Que ahorita se Macará. llama Puente Internacional, Y señor. el otro, en la misma ciudad de Ayabaca, Ayabaca. esta maestranza. Y además, el reclutamiento. Ajá. Ya Ayabaca ha dado muchos soldados, pero para esta división de Santa Cruz Ujú. se organiza el batallón Piura, número 4, Sí, con 600 soldados, sí. ¿no? ¿Cuántos de ellos provenían de Ayabaca? Se sabe que la mayoría eran de la zona serrana, de Ayabaca Ayabaca. y Huancabamba. Ellos van a ser los vencedores en Pichincha. Pichincha, Pero claro, fueron a Pichincha. además de eso, O sea, ¿no? hay soldados ayabaquinos, que están en o Pichincha. sea, que bajan de algunos caseríos o de la Ayabaca mismo, que bajaron a reclutarse a Piura, ¿no? La contribución fue muy espontánea, Ujú. no solamente con hombres, sino con dinero. Con dinero, claro. Y después va a continuar durante Bueno, todos ya habían haciendas también, ¿no? años, En esa zona, ¿no? 5 años de guerra, y eh, los sacerdotes en eso eran muy importantes Claro, para la recaudación de ya los recaudaban, donativos, ¿no? y Ayabaca contribuyó
con maestranza, gente que fue en el batallón Piura número 4. Así era, ¿no? Batallón Piura número 4. Sí. ¿Y cuántos morirían en Claro. Pichincha? Y los nombres, apellidos, ¿no? ¿Es difícil saberlo o capaz que por ahí está en algún archivo? Buscarlos. Hay que buscarlos, ¿no? Hay que buscarlos, hay que buscarlos. Ese sí debe estar en archivo peruano, porque todavía era parte de la división peruana, y esos soldados ya no regresan a Ayabaca, los que no mueren en Pichincha por la independencia del Ecuador, Se quedan por ahí seguro. sino van a continuar. Mm, Y además, cuando llega Bolívar, nuevas levas, claro. Bolívar organiza el ejército que vencerá. Este año vamos a celebrar los 200 años de Junín y La batalla de Ayacucho. Junín y Ayacucho, claro. Lo estacionó en la sierra de Huamachuco. Ah, ya, Ahí lo hizo que vivaqueara, ¿no? Que se preparara en la sierra, y la mayor afluencia de reclutas también vino de la zona norte de, zona de de, Piura, de la sierra, ¿no? de la piurana. Por lo tanto, ahí van a ver muchísimos piuranos. Bueno, termina la independencia. Ajá. Y empieza 1828 un conflicto con Colombia. Claro, en el con Colombia. Lamar, el presidente peruano, es de Cuenca, ¿no? Cuenca, de ahí nomás, claro. al otro lado, Sí. pero es peruano. Es peruano. Es peruano. Es que las nacionalidades están recién definiéndose para muchos países. Pero esa especie también de militarismo, caudillismo, también le hizo mucho mal, ¿no? A esa naciente república peruana, ¿no? Pero fue ¿O es algo natural quizá en una repúblicas situación independientes? que lo da la misma naturaleza de la guerra. Quien tiene bayoneta tiene poder. Tiene poder, claro. Y lo único organizado que queda después de la independencia es la iglesia y el ejército. El ejército, claro. Lo el demás, resto... 15 años de guerra por la libertad de América en territorio peruano, claro. ¿no? Aniquiló la economía y además mucha parte de lo que eran los hombres ricos del virreinato o regresarán a España o no querrán ser republicanos. Claro. En esta situación, el grupo militar surge como el único que reemplaza a quien debió de haber gobernado. Bueno, el Lamar tiene como edecán a un ayabaquino. ¿Ah, sí? Cuando está vivaqueando en la frontera, porque él sí estuvo largos días en la frontera. Se refiere a la frontera de Ecuador-Perú. Ecuador-Perú, sobre todo por la región ayabaquina. ¿Y quién era ese ayabaquino? Ese ayabaquino tiene un nombre, un apellido muy, muy conocido. A ver, ahorita lo voy a encontrar. El grado creo que era mayor. Mayor Juan Bautista Merino. Ah, mira. Edecán de Lamar. De Lamar. ¿No? En 1828. El 9 de enero de 1828, que el pueblo de Ayabaca fue elevado a villa. A villa, claro. Que Lamar lo eleva. Pues, que lo hace Lamar. No hay puntada sin hilo. Sin hilo, claro. ¿Por qué lo eleva de categoría? Porque como pueblo no tenía tanta importancia. Como villa va a tener más presupuesto. Y va a servir más para la guerra, obviamente. Exactamente. Y bueno, no sería su edecán el que le dijo, porque más bien es posterior a esto que entró el joven Juan Bautista Merino. Y este joven, bueno, mayor, militar, Juan Bautista Merino, ¿vendría de dónde? ¿De Ayabaca mismo o de alguna...? Ayabaquino. Hijo de hacendados que el apellido Merino lo vamos a encontrar en estas escaramuzas guerreras siempre, durante todo el siglo XIX. Siglo XIX y XX. Pues bien, para ese ejército también hubo un fuerte reclutamiento y de parte de soldados ayabaquinos, ¿no? Y los vamos a encontrar a estos reclutas ayabaquinos en los 17 cuerpos que van a ir a invadir el sur de la Gran Colombia, que no fueron derrotados, no, porque la historia ecuatoriana un poco el salsa, el portete de Tarqui,
Fue un combate de vanguardia, Ujú. pero el Perú tenía el control del sur del Ecuador, Del sur del Ecuador, claro. tenía posesión de Guayaquil. Guayaquil. Guayaquil se devuelve después de firmar un armisticio. Y es que, ¿qué ha pasado? Bolívar reclamaba Huancabamba y Ayabaca. Como parte de su gran Colombia. No solamente Claro. era Tumbes, Ah, mira. sino decía la frontera, no, Cosme Bueno se ha equivocado. La frontera por el sur de Guayaquil llega hasta la cortadura del río Piura. Río Piura. Y por lo tanto, toda la parte serrana, Huancabamba de Entonces, ya Ayabaca, eran cantones ayabaquinos. Cantones ayabaquinos, mira. Bueno, y esto todavía lo vamos a ver más claro en 1841, el 6 de diciembre. El 6 de Nunca me diciembre. olvido de esta fecha de 1841, en que el Perú ha sufrido los embates de la culminación de la Confederación Peruana Boliviana, Del Alto de la Alianza, que le llaman, derrotado, ¿no? que además el presidente peruano Gamarra va a morir en Ingavi, En Ingavi. en, Hay un cuadro bonito de Lepiani, creo que. en La muerte de Gamarra, ¿no? cerca de La Paz. De la Paz. En este momento en que estamos con muchos problemas, Ecuador formalmente, el 6 de diciembre, Ujú. su ministro de Relaciones Exteriores reclama al Perú los cantones de Ayabaca y Huancabamba. Así, formalmente, ya no es que no, sino Y lo ya era reclama. República Ecuador, ya estaba, ¿no? El Ecuador, como todos sabemos, ha surgido recién en 1830, 30, claro. a la disolución de la Gran Colombia. Claro. Días o cuando antes de que muera Sucre, muere Bolívar en forma trágica, Sí. se disuelve la Gran Colombia, Venezuela por un lado, Colombia por otro, y Quito, que se pone como nombre Ecuador, también. Pero reclaman títulos que no le corresponde, y desde aquí, 1841, empieza este diferendo que hay Las de Tumbes, ¿no? Jaén y Maynas. Maynas. Y por la región Sí, pues, claro. de Tumbes, no solamente era el río Zarumilla y la población de Tumbes, sino los cantones, Los cantones. que como los jóvenes de ahora no saben, es la denominación ecuatoriana del nivel de una provincia. Claro. De una Y provincia. ahí cuando fallece bueno, Agustín Gamarra era el presidente, ¿no? Ajá. Ahí ya comienza a salir la figura de Ramón Castilla, ¿no? Justamente, Ahí viene, ¿no? don Sí. Ramón Castilla, que comienza a organizar el Estado peruano en 1845, 45, claro. 1844, 2 años después. Porque él de este asume reclamo también absurdo. el tema del problema con Colombia, ¿no? Él, Perdón, con Ecuador. lo primero que hace, entre otras medidas, es organizar comandancias militares de la frontera. De la frontera, claro. En nuestra región, Castilla organiza las comandancias militares de la frontera de el Alamor, Claro. está pegado más un poquito a Sullana, ¿no? Hoy día es un lago, Sí, pues. ¿no? La comandancia del Macará, que es población peruana, ¿no? Que le dije que fue ahí donde se había establecido una maestranza. Y Ayabaca, en Ayabaca. La población, la actual ciudad, en ese tiempo todavía era un distrito del partido de Piura, por decirlo así, ¿no? Del departamento litoral de Piura. Piura no tenía rango de departamento. Castilla sí lo va a hacer, porque no tenía muchas provincias. Claro. Al no tener muchas provincias, pero siendo ya una zona estratégica, le daban la denominación de provincia litoral. Entonces tenía derecho a tener un subprefecto, claro. A tener guarnición militar con cierto nivel y otras obligaciones estatales que hay cuando se organizan las capitales de estas regiones. Claro. Entonces, 3 comandancias militares que van a estar durante todo el siglo XIX, con personal militar, no tropa, pero sí con personal militar
que organiza, entre otras funciones, a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no es el ejército. El ejército de línea va a estar en Suyo, en Sullana, Sí. en Piura, en Chiclayo. Ujú. Las unidades de Guardia Nacional, ¿no? Aunque la mayoría siempre van a estar en Lima, porque De si ejército, estaban, de sí, ejército, sí, de estaban en provincias se Ujú. insurreccionaban. Sí, pues. Pero en cada provincia debe de organizarse la Guardia No, Nacional. nacional. Todos los ciudadanos mayores de 21 años que deben de hacer ejercicios doctrinales, Mira. saber manejar armas y saber a qué batallón pertenece. Batallón de la Guardia De la Nacional. Guardia Nacional. O sea, que eran los civiles entrenados como militares. Y ahí es que a finales del siglo van a haber muchos montoneros. Las montoneras ayabaquinas, ¿no? Son esta Guardia Nacional Sí. que ha existido siempre. Mm, Y al frente colocan a militares, militares, pues, de ¿no? carrera. De carrera, ¿no? Pero lógico, no necesariamente ponen a un militar que quiere estar en Lima o que quiere estar en Palacio de Gobierno Claro. o en el cuartel del Real Felipe. Ujú. A veces mandaban de castigo De castigo a a los esas zonas tan alejadas, lejanos. a un díscolo, a alguien que no le gustaba. Mm. Pero este tenía Tenía que ir, pues, ¿no? su personal, ¿no? A Ujú. entrenar y a estar observando porque ya Ecuador está reclamando Los a territorios. Ayabaca como uno de sus cantones. A mí no. Claro, el 30 de marzo de 1861, Ujú. Castilla, pues, a Piura, de provincia litoral, lo eleva a departamento, Claro. con 3 provincias. El puerto, Puerto de Paita, claro. Paita, Paita. Piura, la ciudad que llegaba hasta Tumbes, Y Ayabaca, creo. y la otra provincia es los Altos de Los Altos de Ayabaca, Ayabaca, la claro. zona Guayacundo. Que la abarcaba zona Chalaco, abarcaba toda esa zona para arriba, ¿no? El Alto Piura, ¿no? Pero comete un error, pero que no es error, en colocar como capital de la provincia de Ayabaca la ciudad de Huancabamba, Huancabamba. claro. No es error, hay que siempre el historiador sabe por qué se Quizá que sería un poco más accesible. una Escuché. cosa. Ujú. Ayabaca. Ayabaca comprende toda Ayabaca actual, Ujú. todo Huancabamba actual, Morropón, Como- que no existía porque era parte de los Altos de Ayabaca, Ujú. Chalaco, Frías, ¿no? Chalaco, Morropón. Chalaco. Y ya hemos visto que Paita es el puerto. Ajá. Piura es la parte también de costa, De costa, ¿no? claro. Sichura, ¿no? Virrilla, Virilla, hasta Tumbes, Tatumbe. ¿no? Pero ¿por qué coloca como capital a la ciudad de Huancabamba? Porque tiene miedo que en caso de un conflicto, una capital de provincia sea tomada por el enemigo. Ayabaca está Más a cerca, pues. horas del río Macará. El río Macará, claro. A horas. A 2 horas caminando. 2 horas caminando. 2 horas caminando. Los soldados lo hacían en una hora. En una hora. Sí, pues. Huancabamba, ¿dónde está? Está más lejos, pues, claro. Está metida, Y hay que, está sí, metidísima. está metida. Por ahí nunca van a entrar. Estratégicamente, ¿no? Políticamente. Entonces, preferible poner a una capital en una provincia, ¿no? Por eso Suyo era el tapón Claro, ahí aguantaban. para aguantar. Ujú. Si es que por ahí iba a ser el ingreso, bueno, Sullán estaba cerca, pero en fin, pero Piura estaba bien protegido. Claro. Entonces, por eso eleva, no es porque era más importante la No. ciudad de Huancabamba, con respeto Sí, con respeto. a nuestros queridos Claro. paisanos huancabambinos. Pero lo corrige 6 años después, 6 años después, claro. porque En el 61, ¿puede ser? ¿cómo se llama? A los pocos años, pues, ya Piura, ¿no? Perdón, Ayabaca, en el 14 de enero de 1865. 65, perdón, ya no es Castilla, sino es el presidente que va a estar en el 2 de mayo. Bueno. Entonces, el 14 de enero de 1865, Peset segrega la provincia, lo que va a ser después la provincia de Huancabamba, y Ayabaca ya queda sola. Viene la guerra de 1881.
sin duda, hasta ahí, en forma anual, había habido siempre reclutamiento para los cuerpos del ejército. Ujú. A la ciudad de Ayabaca, a la provincia de Ayabaca, según su población, porque había censos, Ujú. existían censos, se determinaba qué porcentaje de reclutas tenía que Necesitaban, dar claro. para los cuerpos que existían a nivel nacional. Pero la guerra del guano y el salitre, sin duda uno de las hecatombes más fuertes que ha tenido nuestra historia patria, Ujú. conmueve. Y al asumir Pierola el poder, El poder, claro. él intenta reorganizar el ejército. Ujú. Y, por ejemplo, para Piura, eh, determina la siguiente población. Ayabaca debe de dar 480 reclutas, Huancabamba 221, Mira. Paita 296, Piura 757. Mira. Entonces, después de Piura, el contingente que le correspondía a Ayabaca, según este documento oficial, era sumamente elevado. Elevado, ¿no? Ya antes había hecho la recluta anual, ¿no? La normal, ¿no? Claro. La normal, pero esta es la extraordinaria. Para la guerra del Pacífico, básicamente. Para la guerra del guano del salitre. Ajá. Y además de eso, en Piura se va a organizar un batallón. El batallón. Ajá. Aparte de este reclutamiento, en Piura se va a organizar un batallón, el Piura número 67, con 600 soldados. Un personaje muy conocido en Piura, de una familia distinguidísima, los Quevedo, Manuel Quevedo Gonza, está en Piura y él se enrola, se presenta voluntariamente. Entonces, él está fuera del cupo que le correspondía a la misma provincia, ¿no? No conocemos los nombres exactos de todos ellos, ¿no? Además, en la ciudad, durante estos meses iniciales de la guerra del 79, Eloy Castro, claro, va a estar como jefe de la Guardia Nacional al frente de muchísimos miembros de ella armados. Y él era de Frías, venía de Frías, ¿no? De Chalaco creo que venía Eloy Castro. Los Castro tienen muchas haciendas por la parte de Pacaipampa, Frías, creo ahí, que ¿no? en algún momento llegaron porque a hay un tener documento como también de 4 o 5 haciendas, ¿no? Que manejaban ellos, claro. los Castro, que era familia muy distinguida, ¿no? ¿Y este Manuel Quevedo Gonza, su familia era piurana o era de Ayabaca? Manuel Quevedo Gonza es una familia 100% ayabaquina, los Quevedo. Los Quevedo. Y este Manuel Quevedo Gonza vivía en Piura. Joven, estaba como muchos ayabaquinos que Piura, bajaban, ¿no?, a la ciudad, ¿no? Según he leído en una hermosa biografía que hacen de él, ¿no? Pero él fue muy conocido porque sobrevivió, no murió, pero es muy aciago lo que pasó con este batallón. Él peleó en que Este batallón, el Piura número 67, llegó para la defensa de Lima. De Lima, claro, para la batalla de Miraflores. Iba a estar en la batalla de San Juan y Miraflores, justo donde nos encontramos en este momento. Por aquí. Pero al Piura le tocó la zona de Monterrico. Monterrico. Se comportó valerosamente el día 13 de enero, ¿no? La batalla de San Juan y Chorrillos. Y después de la derrota de esa batalla, de la toma de Chorrillos, ese cuerpo se replegó organizadamente a la zona de La Calera, donde hoy día es la avenida Angamos. Es Angamos por el Neoplásticas. Sí, por ahí entre Angamos y Tomás Marzano. En esa zona del Hospital Neoplástica de hoy día, a esa altura estuvo estacionado el Piura número 67 de 600 hombres.
que ya sufrió muchas bajas Sus bajos en estas batallas. en Chorrillos Ujú. y luego también va a tener un comportamiento asombroso. Este batallón cuando llegó, una peripecia terrible para llegar, ¿no? desde Claro. Paita, ¿no? Los embarcaron en forma camuflada, Camuflados, claro. porque los buques chilenos los podían interceptar. Ujú. Parte de eso lo hicieron por tierra, cuando veían que había un buque chileno de guerra adelante, bajaban a un Ujú. puerto caleteando y luego seguían caminando. En la plaza de Hacho Ujú. los concentraron, recibieron apoyo de los piuranos que vivían acá en Lima, terminaron de vestirlos porque algunos habían venido sin zapatos. Claro. Venían Seguramente nuestros campesinos de Frías, de Frías, de Cumbicus, de Cuchayo, etcétera, etcétera, vinieron sin zapatos. Aquí les ayudaron, pero muchos no tenían una gran preparación. claro. Eran analfabetos, bélica. pues eran. Ni qué decir, Ni qué decir. ni qué decir. Pero se comportaron heroicamente. Pero había ese fervor patriótico, ¿no? Terrible. Sí. Y conocemos muy poco de los nombres de los que quedaron, de los que fueron heridos o murieron. Bien. De Piura seguramente son los seminarios vascones, que además Sí. uno de ellos fue Fue jefe de ese prefecto, batallón, creo, sí. ¿no? Pero he visto algunos nombres: Manuel García Herrera, Francisco Vera y García, N. Infantes, Daniel Merino, P. Varillas, Enrique Vázquez, Juan Guerrero, Nemesio Medina, Nicolás Silva, Miguel Alméstar, Teodoro García Paz, José L. Guzmán, Daniel Portocarrero. Este Portocarrero sí, seguramente que es de Huancabamba, porque sí. la mayoría de los portocarreros Son vinieron de por ahí, sí. de O sea, estos los apellidos ayabaquinos. presumiblemente son de esta zona de Ayabaca, ¿no? Así es. Ayabaca, Huancabamba. Como sobrevivientes de los pocos nombres que hay, Ujú. Siriaco Aguirre, Condemarín, Manuel Aguirre, Miguel Nina Guerrero, Baltasar Machado Aguilar, Manuel Silva Merino, Miguel Benítez Mejía y nuestro querido Manuel Quevedo Gonza, que fue herido, Ferido, que ¿no? él era corneta, uno de los puestos más delicados en combate, porque el tirador enemigo lo primero que buscaba era al portaestandarte Y al corneta. y al corneta para que no dé las órdenes de llegada, ¿no? de coordinación, que el ¿Y coronel seminario. su rango era soldado? ¿O Sí, ahí, sí, sí, ahí sí. llegó, ¿no? Claro. Sí, ninguno que yo he podido ver, porque de los oficiales sí hay biografías, Claro. ¿no? Sí hay, por ejemplo, de los seminarios vascones, que son varios seminarios que están ahí, inclusive ayudaron económicamente. O sea, sí existieron ayabaquinos luchando en la Guerra del Pacífico. Pero no sabemos uno de ellos es cuántos, claro, cuántos. Pero presumible, de acuerdo a lo que señaló Pierola, que a Ayabaca le tocaba 480 reclutas normales extras para la guerra. Extras para la guerra. ¿No? Más que Paita y que Huancabamba. Más que las otras regiones por la población también. Y en esa época usted se imagina, quizá, obviamente tenemos a uno de los oficiales ayabaquinos, Lizardo Montero, como jefe en el sur, ¿no? De él hablamos sí. luego. ¿Qué pasó con los sobrevivientes del batallón Piura? Porque los chilenos toman Lima. Claro. Los jefes militares dan el licenciamiento de la tropa, de todo lo que quedaron, de los sobrevivientes, y dice cada uno arréglesela como pueda. Ah, mira. ¿Qué pasó con estos piuranos, entre los cuales habría muchos ayabaquinos? Solamente 50 soldados se emprendieron a pie el retorno desde Lima, saliendo por Puente Piedra, hasta Piura. A pie el retorno. ¿De los 600 que fueron? De los 600, solamente 50. Tuvieron que ir a pie, porque ya el mar no teníamos. No había barcos. Ya no había. A pie. Eludiendo patrullas chilenas
que estaban en algunas poblaciones Qué significativas loco. de la costa. Muchos murieron en estos pases. Ujú. Y después de 9 meses, murieron 37. Y solamente llegaron a Piura, de los 50, 13. 13 de 600, o sea, 13 sobrevivientes. O capaz que Ahora, alguno se quedó por aquí, ¿no? Bueno, muchos se habrán quedado, ¿no? se quedaron acá, muchos se alistaron en otros cuerpos Para seguir que luchando, ¿no? Cáceres dijo, los que quieran seguirme me siguen a la Breña. A la campaña de la Braña, famosa campaña, Él ¿no? tenía que curar sus heridas porque él salió muy mal Sí, herido, está de acá prácticamente abajo de... estuvo en un convento, el de los padres jesuitas, Ujú. en la iglesia de San Pedro, Creo que lo hieren escondido, en la pierna, ¿no? Creo. curándose las heridas, Las heridas, ¿no? porque si no, él de ahí nomás hubiera agarrado Sí. rumbo a Cieneguilla, a Chosica, Sí, pues. a Las Breñas, ¿no? A los cerros, y no. Entonces muchos posiblemente se alistaron Alistaron. y irían atrás del Taita Cáceres. Pero No es una sabemos. cifra fuerte, ¿no? 13 de 600. En Piura los recibieron con honores, pero Piura convulso. Claro. ¿Por qué? Porque aquí van a haber hechos muy notables. Ujú. El prefecto, el coronel Negrón, que lo ha puesto Montero, Ujú. quiere defender Piura del ataque chileno, pero dice no. El 2 de septiembre de 1881, con 400 soldados, se repliega a Chalaco. Ah, mira. Se repliega, deja Piura. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo que hizo Cáceres. A la sierra. A la sierra, a las Breñas. Porque las Breñas se llaman los cerros que empiezan después de que termine el Arenal. Sí, pues comienzan a ver Esas son las Breñas, las cumbres. Ajá. las cumbres, Ujú. ¿no? Chosica, por ejemplo, ya es una Breña. breña, claro. Y se repliega a Negrón, ¿no? Negrón, Negrón. ¿no? Monterí, que bueno, lo había colocado ya el presidente Montero. Montero a la Breña. Quiere hacer lo mismo que ha hecho Cáceres, que ha hecho el coronel Albarracín en Tacna, o Luis Pacheco de Céspedes, el cubano que peleó por el Perú, o Leoncio Prado, Leoncio Prado. el hijo del presidente que Mariano creían Ignacio que Prado. era traidor, pero no. Él estaba no. en Ecuador, creo, en esa época, en Colombia se había ido, creo, ¿no? A- Bueno, es una historia polémica también, creo. a Europa, pero A Europa, perdón, sus sí. hijos, Pelearon, todos pelearon. breñeros, entre ellos Leoncio Leoncio Prado. Prado. ¿No? Su muerte fue bien... El Negrón se posiciona de ahí de Morropón. Los chilenos arman otra entrada a Piura y establecen en Morropón una guarnición. En Morropón. Cuando están en Morropón, van a sufrir hostigamiento por los breñeros. Claro. ¿Y quiénes son ya estos breñeros? Los bravos hombres de Frías. Frías, ¿no? Y el 25 de noviembre de 1882, una fecha que debe ser fecha cívica en la provincia de Yabaca, en la quebrada de Pambarumbe, 25 de noviembre de 1810, patrullas chilenas son destrozadas, emboscadas y destrozadas. Sí. ¿Y quiénes son ahí estos veñeros, estos patriotas? Vicente García Córdoba, que lo voy a mencionar después porque este es de un alto sitial, Avelino Calle Chumacero y Alejandro León. Y en represalia los chilenos no pueden con ellos y van y queman el caserío de Frías. Hermosas cumananas salieron de esta... salen de estas correrías que hay en los altos de Ayabaca y, lógico, para los chilenos el asunto es mantener Piura. Por Piura, eso ¿no? Ahí los dejan ya. colocan en Morropón una guarnición, ¿no? O sea, esta batalla fue en Pambarumbe. En la quebrada de Pambarumbe, ¿no? Que prácticamente fue una excelente emboscada militar, sí, ¿no? Sí. Tomaron caballos. Y todavía se escuchan esas historias allá en... Yo cuando fui a Santo Domingo escuché esas historias de cómo defendían
la patria desde los chilenos, desde las peñas, a punta de Así piedra es. nomás los Hay una cumanana que dice, el chileno atrevido a Chalaco quiso entrar, Chalaco, pero claro, no estaba en su libro lo que iba a pasar, claro, ¿no? Bueno, Negrón, cuando dice reclutamiento, porque me está pidiendo tropa tanto Iglesias como el claro. presidente Lizardo Lizardo Montero, Montero. también Ayabaca es quien le provee de gente. Y aquí hay un acontecimiento que es, creo, único o uno de los primeros jalones de la lucha no sindical, sino campesina y revolucionaria en el Perú. El 28 de enero de 1883, 28 de enero de 1883, cuando Piura prácticamente estaba asolado, porque 5 prefectos el año anterior habían ocurrido. Bien ocurrido, claro. Que sigo a Iglesias, que sigo A Montero. a Montero, que Montero dice apoyar toda la breña de los Los caceristas, caceristas. los chilenos que entran y salen, porque no quieren estar permanentemente en Piura, ¿no? Más les interesa Chiclayo, Claro. ¿no? Dije esta fecha para recordarla, el 28 de enero de 1883, los comuneros de Frías, Santo Domingo, Pacaipampa, capturaron por 2 horas la ciudad de Piura. Al frente de este grupo comunero, de más de 100, Juan Seminario León piurano, pero de los seminarios buenos, porque también hay de los seminarios horribles. Terrible. Vicente García Córdoba, el héroe de la quebrada de Pambarumbe. De la batalla de Pambarumbe, ¿no? No, combate, perdón. porque es de poca fuerza. Agapito García Moreno se presentan, tal vez aprovechando esta situación de acefalía, de anarquía, de caos, ¿no? Un poco. De caos, pero si uno hila bien, ¿por qué ellos se presentaron en Piura? Era porque sabían que los de Piura querían transar con los chilenos. O sea, eran fuerzas patriotas que no querían entregar, ¿no? Porque los chilenos se aliaron a Iglesias, dar la paz, pero con la condición de entregar Arica ¿no? Y además, tranquilamente los chilenos decían, cupo, cupo, cupo. Y los señores algodoneros, los señores de Piura, los hacendados de Piura, les daban y daban, total. Decían, claro. Ya después a mi cholo los hago trabajar más, ¿no? A mis peones. Ellos no pensaban así. Ellos actuaron de una forma muy patriótica, pero además resentidos de los reclamos, porque el gamonalismo fuerte, interno, pero el de Piura, en el intercambio comercial que había de ganado, siempre los habían explotado. Y siempre había un viejo reclamo, y Piura muchas veces hizo 2 hasta 3 masacres en los altos de Piura, asolando con soldados, con policías peruanos, asolando comunidades, y este es un reclamo de ellos que no habían aprovecharon olvidado. Y estos más de 100 comuneros entraron, no para matar, no para violar, entraron con sus machetes, sus fusiles, contra sus ponchos, el prefecto, si no me equivoco. Sus ponchos al grito de ¡viva la comuna! Porque aquí hay una cosa notable. Apenas han pasado pocos años del gran acontecimiento mundial que fue la Comuna de París, que en 2 meses, marzo y mayo de 1871, fue la primera vez en la historia mundial en que los de abajo se levantan, toman el poder. Los obreros, los campesinos, los comuneros, los sin nada, por primera vez en la historia, en la Comuna de París, toman el poder, ¿no? Asaltan el cielo con las manos, diría algún teórico del marxismo, ¿no?
porque no están preparados preparados para con luchar lo que contra sea, un ¿no? ejército, contra cañones. Ujú. Y por eso el prefecto, y entraron con el grito, Claro. pero la prensa y esta aristocracia piurana Claro. dijo, entraron los comunistas, los comuneros, comuneros. porque desde ahí ya se maneja esta idea Mm, de que todo el que protesta es comunista es comunista. o es comunero, Mm, y como ellos gritaban, ¡viva la comuna!, la comuna. ellos eran comuneros Los- de las comunidades que hemos mencionado, ¿no? No hubo bandera roja porque algunos publicistas que quieren tal vez jalar aguas a sus molinos no, hablan de que ya tenían ideología, no. Fue un reclamo agrarista, patriótico, porque no querían componendas con los chilenos, no entregar claro. prenda, ni Arica, ni Tarapacá. Y poco ni se sabe nada. de eso, ¿no? Hay escritores que han escrito de eso. Y lo Desde- más sí. triste, porque fue doloroso, como va a ser dolorosa la Comuna de París, que fue combatida a sangre y Y fuego, claro. ¿no? El prefecto Fernando Seminario Echeandía, Claro. porque de seminarios en Piura Hay varios, ¿no? hay muchos, Contra él iban, pues, creo, contra el prefecto, Exacto. las autoridades. pero él iban. usa una táctica muy perversa. Mm, Lo anotician que está viniendo una poblada de los Sí. Altos de Ayabaca A la ciudad de Piura. a la ciudad de Piura, ¿no? Y que están entrando Y que están con entrando, machetes y machetes. dando vivas a las De las comunidades. comunidades. No a la comuna de París, sino a las comunidades, a comunidades, sus claro. propias comunidades de Claro, ellos ni Pambarumbe, siquiera sabían qué sería París, ¿no? Me imagino. Tal vez Sí, pues. seminario, el buen seminario que era un poco intelectual, que estuvo al frente y muy valiente y no se corrió, pero no comprendió la estratagema que utilizó este mal prefecto, Fernando Seminario Echeandía, quien abandona la ciudad con la fuerza militar que tenía. Algunos tal vez serían reclutas nuestros. Capaz, ¿no? Eso es lo triste de la historia. Sí. Deja que ingresan y luego Entran. rodea y le dicen en qué sitios están los comuneros de Ayabaca. Los acorrala, incendia sin misericordia el edificio donde estaban posesionados, hay tiroteo, fusila en las afueras a todos los sobrevivientes. Hubieron fusilamientos también. Más de 150 comuneros fallecidos murieron. Esto Esto es zona de Ayabaca, Frías. hubo en la historia nacional un hecho igual. Claro. Y no me hablen de Atusparia, de Bueno. Puno de los Bustamante, que también fueron insurrecciones, pero esta fue una cosa Y este increíble. prefecto era de Iglesias, ¿no? De Miguel Iglesias. Era de la facción iglesista, si no me equivoco, ¿no? Que estaba acorde con los chilenos, pues. Momentos muy aseados en que a lo mejor todavía lo había dejado Lizardo Montero. Porque hay un documento también donde varios ayabaquinos, muchísimos. No, ese ya es posterior. Sí. Eso ya es cuando Iglesias da el grito de Montán, toma el poder. Ahí toma ya, claro. Ayabaca también se divide. Los que quieren seguir al presidente ayabaquino Lizardo Montero, o los que son seguidores. Sí, porque este reclamo que usted me cuenta es del 28 de enero del 83. Está bien, ¿no? Exacto. Y Iglesias entra al poder en octubre, si no me equivoco, de ese mismo año. Entonces, en ese tiempo estaba Lizardo Montero como presidente. Claro. Todavía, claro. Y todavía continúan escaramuzas. El 5 de octubre del 83, la montonera de Frías impiden el avance chileno. Y en nuestra ciudad, ya sabemos la historia del señor Guayacundo, de los Olleros, de Aipate, el señor cautivo de Ayabaca, que con su caballo blanco también impide ¿no? que atrás del Cerro Calvario ingresen otros. Pero esa historia se ha marcado muy fuerte, ¿no? Claro. Es que está replicando lo que ha pasado en las alturas de la meseta ayabaquina. Está replicando esos combates que fueron numerosos claro. a esa gente de las Breñas. Y bueno,
Y por otro lado, dos personajes importantísimos de la historia en este momento asiago de la guerra con Chile, el presidente ¿Lizardo? Lizardo Montero, el número a la muerte de Pardo, el jefe del Partido Civil, era el número 1. Claro, Partido Civil. El personaje más importante de la política peruana en ese momento. Ujú. Si no hubiera habido guerra y hubiera habido elecciones el año 7-9, Ujú. él hubiera sido el presidente Sí, constitucional. claro. Pero lo tenemos en Arequipa, ahí tendrá su situación final Claro. frente al Estado peruano, Ujú. otro tema para Para conversar, conversar, claro. ¿no? Y por otro lado, otro ayabaquino, que fue el general Manuel G. de la Cotera Arias, ayabaquino. Arias, ¿no? Manuel G. de la Cotera Arias, jefe del Estado Mayor al comenzar la guerra. El jefe del Estado Mayor es el personaje militar más importante en ese momento. Lógico, el presidente dice, usted se queda acá, Él dirige nomás, él no va a combate. y ¿no? ya nombro a Buendía, jefe del Ejército del Sur, los marinos ya cada uno tiene su buque, ¿no? Cáceres por otro lado, Lizardo por acá, a ver si queda ahí, ¿no? Y Manuel González de la Cotera, que antes había formado un partido que le hacía, que era el número 2, Ujú. Partido Nacional, Partido Nacional. importantísimo, ¿no? Que además se opuso al golpe de Piérola, Claro. el Piérola que recluta tantos ayabaquinos. Claro, Piura, él que era las guerrillas, ¿no? Las montoneras de Piura. La Cotera era jefe de Estado y ministro de guerra Ministro de del guerra. presidente en ese momento que va a recibir. Él era un golpe mayor de ya, Estado. mayor que Montero, ¿no? Un poquito mayor, Sí, ¿no? un poquito mayor. Lo combatió, Piérola lo corrió del Perú, Sí. está en el Ecuador, González de la González de Cotera, Cotera, claro. y como ve que en los Altos de Ayabaca están peleando a Rico, También entra quiere por venir. Tumbes y quiere llegar para estar al frente de esa tropa. Ujú. Y pasa clandestinamente por Tumbes, Piura, Morropón, Ujú. y llega a la hacienda Caracucho, Caracucho. en Santo Domingo. Santo Domingo, claro. Hoy día De Morropón, eso, distrito claro. de Morropón, claro. pero eso era de Ayabaca, Antes toda era la vida Ayabaca, fue de claro. Ayabaca, Ujú. que quiere unirse a los montoneros de Tomás Carnero, Tomás Carnero. ¿no? Ah, que Tomás es Carnero era el jefe militar, pues. Tomás jefe Carnero. militar y además hacendado Está de la claro. hacienda Santo Domingo. Ujú. Muere envenenado. Esa historia es bien difícil de masticar porque ¿cómo lo envenenan a un gran alto militar? Por Es envidia que quizá, porque él, como es más rango, él podría tomar ¿no? La jefatura, ¿no? Él no va- de Carnero. pero lo de Carnero era una pequeña montonera. No, no. Él quiere estar ahí, como está Cáceres, como están Claro. otros líderes, ahí en el terreno, ¿no? Claro, como jefe militar, claro. Como jefe. Defendiendo. Y luego, conforme crezcan las fuerzas, él apoyar. Él ofreció su apoyo. Porque él tenía, digamos, contingente o una especie de No tenía tropa. él Cuando iba él entra, capaz que uno o dos que lo seguían, ¿no? cuando él entra de Tumbes clandestinamente, Solo. ¿no? Entra con su ayudante, uno o claro. dos personas. Sí, pues. Además tiene contactos porque le dan bestias en el camino. Claro. Y como es de Ayabaca, imagino que lo Pero conocían, ¿no? otros dicen, no fue envenenamiento. Estaba en las últimas. En las últimas. Estaba muy mal de salud. Ah, El capaz hecho que tendría algo, ¿no? es Bueno, que no se sabe, ¿no? muere uno de los jefes militares más importantes Importantes, de la ¿no? guerra del 79 Y él muere en en la hacienda. Caracucho. ¿En qué En la año? hacienda Es en Caracucho. 83 debe ser, ¿no? Porque No, sí. el 19 de julio de 1884. 84. Muere. En julio del 84. 19 de julio del 84. Ya Ya se- prácticamente la guerra concluido, Ya se había firmado el Tratado de Ancón. pero sí. se está abriendo
la guerra civil, La guerra. Cáceres contra Iglesias. Es el segundo militarismo, ¿no? Que le llaman. El segundo militarismo. Claro, que era Desgraciadamente, Cáceres contra, claro. los peruanos, ni bien acaba de terminar una guerra contra el Nos invasor, peleamos entre nosotros. comenzamos una guerra civil Sí. terrible. Que va a haber varias acciones, ¿no? Ujú. Ahí, en Ayabaca también van a haber combates. Combates bastantes, claro. Usted creo que tiene bastante información como el 25 de julio de 1898 gobierna Piérola constitucionalmente. Ujú. El Escuadrón Libertad con 25 jinetes es sorprendido. Sí, los... Primero toman las Invernas donde estaba la caballada. Ujú. Es fácil saber por algunos registros orales que hay de dónde estaban las caballadas, ¿no? Y ahí los montoneros o Guardia Nacional Ayabaquino, Eloy Castro y Eduardo Merino, claro. Ellos encabezan, ¿no? el 6 de agosto los toman prisioneros después de un combate muy Y dura, fuerte. dura toda una madrugada, es lo interesante. Así es. Comienza a la medianoche y termina a las 6 de la mañana aproximadamente. Piérola dice muy bien, ya que se regrese el batallón, que ya no vaya otra vez. Además había dado una contraorden, Claro. que no ingrese a Ayabaca. Lo que pasa que La comunicación en ese tiempo. la pues. comunicación que venía por la zona de Pacaipampa Ujú, ujú. no llegó y por lo tanto Ya, el jefe punitivo que había hecho hacer escarmiento, bueno, pues llegó claro. y tomó Ayabaca Claro, porque sangre y fuego. este jefe, Rivero, es el mayor Rivero, si no me Ujú. equivoco, es el que manda hacer hace pesquisas de armas aparentemente, ¿no? Pero la población se le ve encima, ¿no? Bueno, la Guardia Así es. Nacional. Bien, Ujú, entonces nos saltamos hasta 1910, ujú. en que hay el mayor conflicto, la situación es así, iba a ser guerra con el Ecuador. Claro, 1910, 10. el Perú se armó, Ujú. en Ayabaca el coronel Eduardo Merino, que era dueño de las haciendas Santa Rosa, Chonta, San Pablo, San Pablo. se apostaron en Chocán y con un contingente montonero, así lo llamaban las fuentes, Las montoneras. ¿no? Sí. De 400 personas quiere invadir Ecuador, Ah, mira. quiere invadir el Ecuador. De Piura mandan propios y telegramas, no, todavía no había telégrafo, no había, Ujú. mandan propios que así no se va a hacer la guerra, Mm, que los franceses, porque hay la misión militar francesa, francesa. ha planificado de otra forma la invasión. Que tenga lista la gente, pero usted no me invade cuando quiere. No. Y él se empecina y de Lima le mandan un ultimátum que Y si no, Eduardo Merino es un carácter muy muy bélico, impulsivo. ¿no? Muy impulsivo, ¿no? Y, por favor, ahí, como sargento primero, estaba mi abuelo Hilarión Galvez Luzón, Ah, mira. otro sargento primero, Roberto Rentería, que lo conozco a esos apellidos, Ujú. ¿no? Su abuelo estuvo ahí en este Mi abuelo batallón. estuvo como sargento primero en la gran movilización de 1910. Ujú, Al año siguiente, esto fue contra el Ecuador, ujú. al año siguiente, en 1911, Colombia sobrepasa el río Caquetá, Caquetá, que claro. no le correspondía. Hoy día son dueños del Caquetá. Ujú. Y en la ribera derecha instala un pueblo que le pone un nombre de General Córdoba, no sé qué. Ya, Para nosotros eso se llamaba la Chorrera. la chorrera. El gobierno le ordena al coronel Benavides, que tenía su cuerpo en Chiclayo, Chiclayo. porque más allá no había más tropa, Ujú. Chiclayo estaba el mayor El cuerpo, mayor regimiento, claro. que como lo tenía bien organizado, se vaya al río Caquetá. Por Ayabaca. Por suyo, para arriba. Primero lo hizo por vapor, Monsefú, Eten, Claro. luego subieron por Chilete, Cajamarca, Ah, bueno, de ahí, pero mm, él dijo, esta tropa costeña no me no sirve. me va a dar, claro. Vengan serranos de Ayabaca y Huancabamba, Ah, mira. serranos.
Porque él pensó, voy a atravesar, Claro, pues cordillera, ríos. y esa gente camina, Claro, porque la mayor parte lo hicieron a pie, a pie, claro. luego en canoas, Ujú, pero era serranos. claro. Tal vez ahí Benavides hubiera pensado bien, mejor era costeño, porque calor con calor. Calor con calor. O sí, pues como habrá sido, El ¿no? hecho es que él dijo no. Además, toda la vida se sabía que o levantaban la mano o los prefectos, si usted le pedía 100, le enviaba 200 Claro, para hacer méritos. para hacer mérito. Soga, manden soga, porque tampoco era un reclutamiento ordenado y Ordenado. legal, Ujú, era brutal. brutal, claro. Los gendarmes Sí o sí tenía que salían ser de así. Ayabaca de noche y sorprendían a todos los muchachos, Ya los los llevaban. amarraban, no le preguntaban si ya había hecho el servicio militar y Mira, a caminar en sogas. Yo todavía los he visto llegar con sogas a la ciudad de Ayabaca, ¿así? todavía los he visto. Usted estaba niño, imagino. Niño, y Niño. todavía el lloro, el llanto de la Claro. gente, porque no era una cosa programada. Usted sabe que ya cumple 17 Claro, años, llega la leva y quiere servir, no, era la leva. la leva, Terrible, ¿no? terrible. Bueno, Ujú, Benavides sabía que además eran buenos guerreros, dijo, vengan a Yabacas y vengan Huancabambas. ujú. Y fue un batallón, el número 9, con más de 300 soldados. ¿Cuántos de ellos ayabaquinos? Yo solamente conozco dos nombres. Ujú. Eloy Granda, de Cumbicus, Eloy Granda de Cumbicus. y mi tío abuelo, Ujú. hermano de mi abuelo, Miguel Ríos Segarra. Miguel Ríos Segarra, que él sí fue voluntario, porque era de familia importante, Importante. ¿no? Quería ser. Y lo primero que hizo es mandar las fotos de Chiclayo, de Iquitos, donde estaba con las bandas que usaban en ese tiempo los ¿Ah, sí? soldados, y orgulloso, ¿no? Su prestancia. No regresó, nunca supimos. Se perdió en la selva por ahí o lo Mi, mataron, mi qué sé. abuelo, que era una persona con ciertos medios económicos, tenía cómo informarse, Pero nunca lo era encontraron. amigo de las autoridades de Piura, de Lima, nunca supimos de él. Pero que hubo enfrentamiento en esa zona, ¿no? Sí Hubo hubo. enfrentamiento, lo que pasa que en la Pedrera, en el río Caquetá, murieron 11 o 12 peruanos en el combate anfibio, Anfibio, modelo, claro. porque llegó con lanchas, tomaron y hicieron huir Sí, pues. a una tropa mayor de colombianos. Lo que más mató fue el beriberi, Los los mosquitos, mosquitos, el mosquitos, sarampión, el paludismo, claro, paludismo que daba ahí. enfermedades endémicas de la selva. Claro, en ese tiempo que ni te vacunaban para ir a la Dice que Benavides decía, por favor, no me manden gente de Iquitos, mándenme médicos y medicinas. medicina, claro. Pero lo triste, el Pasó. gobierno le ordena a Benavides abandone el Caquetá, que se lo vamos a dar Ya a se lo Colombia, y hoy día solamente tenemos el Putumayo. Putumayo, Toda ¿no? una Está por cuenca ahí, riquísima. ¿Cuántos ayabaquinos, claro. como Eloy Granda de Cumbicus o Miguel Ríos Segarra, mi tío abuelo, estuvieron ahí? Claro. 1811. El 12, 1912. ¿No? en 1912, un año después de la Pedrera, quiero hablar de las mujeres Ah, ya. guerreras, Ah, guerreros. las mujeres guerreras. Y hay un nombre, María Eugenia Saavedra Torres, tía, tatara, Pentatía, eh, capaz. Abuela de su abuela. O sea. ella crió a mi abuelo, crió a este niño que fue a la Pedrera, lo crió, y a mí también me crió, porque Mira, tenía sí esa la costumbre. lleva. Todos los recién nacidos se lo llevaba a ella a hacerlo dormir y a rezar. Tía abuela, ¿no? María, la nene, María Eugenia Saavedra Torres, 1912. ¿Qué pasa? Hay una disputa, ¿no? Hay una disputa ahí de importantes entre Modesto Burneo contra Eduardo Merino. Eduardo Merino. Por rencillas. El mismo Eduardo Merino de las montoneras. El mismo Eduardo Merino que viene desde antes, Claro. ¿no?
hay una Un rencilla. personaje, ¿no? Y Modesto Burneo, que había sido su prefecto, estaba muy bien con el padre Tomás Velázquez. Eliseo Velázquez, Tomás Eliseo Velázquez, claro. una Una personalidad. eminencia, claro. ¿Qué pasó? Que la gente de Merino, pero más que Merino, como hubo un choque entre ellos y no, ahora el otro superprefecto va a ser Merino y luego la gendarmería intervino, Claro. maltrataron al cura Velázquez Ah, mira, y era sacerdote sacerdote. y lo querían tomar prisionero, Ahí llevárselo preso en a Ayabaca Piura, mismo, claro. llevárselo preso a Piura. Por A Burneo, desobediente. por ahí le dieron su correteadura Claro. y al padre lo querían tomar prisionero. Ah, mira, Las damas ayabaquinas salieron al frente, ¿no? no quisieron que sean los varones, porque si era varón, bala con él y se quedaban viudas. Claro. Mujeres, dijeron, los hombres no se meten. Se presentaron frente al jefe policial, que era policial, No, y le dijeron al padre, no se lo llevan. no lo tocan. Si lo quieren tocar, les vamos a meter ají pelado por las partes internas inferiores del Traseras, cuerpo. claro. Así. Los soldados dijeron, estas beatas, entre ellas estaba esta dama que le digo, no, No. porque ella me lo María, contó, te lo contó, María me lo Eugenia. contó. Sí. Pelaron el ají y como lo iban a capturar en la casa consisterial, la casa Como en la parroquia sería, pues, ¿no? de la parroquia, que claro. desde el padre que organizó la iglesia de Ayabaca ya estaba esa, Ujú. esa casa parroquial histórica, Histórica. bien antigua. Pelaron los ajíes, le dieron duro a los pobres soldados, no dispararon, Ah, sí. impidieron que profanen la figura de un sacerdote que además que Que lo era quería. querido, ¿no? Y murió ahí también, creo, ¿no? Después falleció, creo. Él fue enterrado ahí. Y creo que yo, donó todos sus pertenencias, las donó ahí. sí, y yo Pero él era estuve, pirano, disculpe, ¿él era pirano o ayabaquino? No era ayabaquino. no era ayabaquino, Él venía de pero otro yo sitio. estuve cuando hubo la exhumación Ah, ¿lo para exhumaron? enterrarlo y colocarlo en donde está hoy día, al pie de las torres de la iglesia matriz de Ayabaca. Ah, en la misma iglesia lo Y yo lo han estuve enterrado. presente como niño, porque Ah, mira, eso no. un tío cura mío, el padre Obdulio Ríos Guerrero, Claro. con otros sacerdotes, vinieron de las provincias, todos sacerdotes ayabaquinos, hicieron la misa solemne y al padre Eliseo Velázquez lo enterraron. Y yo recuerdo que todos decíamos, o sea, es santo, porque su cuerpo no se ha corrompido. Yo me esforzaba por ver eso como niño. Pues. No sé si llegué a ver eso, pero decían es un santo porque su cuerpo Entonces está enterrado en la entrada de la iglesia, más o menos, en el patiecito ese. Así es. Ahí vi que hicieron la exhumación. Pero no hay ninguna placa ahí, o sí, no hay, ahorita no. O debe haber, ¿no? Fue una misa solemne. Bueno, las mujeres, porque hay que hacer mención de la rebeldía de estas ayabaquinas. Para terminar, ¿no? En noviembre de 1824, Benavides, que está corrido, ha sido ya presidente, ya no solamente vencedor en la Pedrera, sino presidente. En 1914-15, y que está en correrías, quiere derrocar a Leguía, se esconde en Ayabaca para ingresar por ahí y unirse a las montoneras de presidente Benavides. Expresidente Benavides, que estaba corrido por Leguía, ingresa a Ayabaca, Óscar Benavides. Y ahí espera buen tiempo para ir a Cajamarca, y de ahí hacer la revuelta contra el presidente Leguía, que ya tiene muchísimos años en el poder. Le ayudó la logística ayabaquina y fue escondido también un abuelo mío, Galvez, ¿no? Sí, mi abuelo Hilarión Galvez. Qué loca esa historia. Galvez Luzón, que fue sargento primero en la movilización de 1910 y que ya tiene práctica militar
Claro. y conocidísimo porque era un hombre de respeto, montonero, Montonero. tenía armas, lo aloja clandestinamente en la Puentecilla, en las entradas de Ayabaca por la quebrada de Tamborán, Ah, claro. ¿no? Ahí escondido. Y mi papá era el encargado de llevarle O sea, los alimentos. ¿Y cómo habrá sido el contacto Y del presidente? sencillamente que está en el Ecuador y dice, voy a entrar por el Macará, porque era el sitio clásico. Claro. Durante todo el siglo XIX, Y el por camino, ahí digamos, entraban por ahí, claro. armas Ujú. para las guerrillas de Piero, la contra Piero, la de Iglesia. Todo. Entonces, dice, ¿quién es el hombre ahí que me puede En ayudar? Ayabaca, claro. Entonces, Contacto, es pues, ¿no? tradición familiar, un sacerdote, dice, la persona honorable acá, que no lo va a vender, ¿no? Que es incorruptible, porque pagaban. Claro. Los esbirros le había de puesto Leguía, este precio, ¿no? claro. Y los soplones, como en todo tiempo, Ahí, pues, a la ¿no? orden del día. La persona más honorable, Hilarión Galvez Luzón. Luzón. Y Luzón, del Ecuador, ¿ah? Del Ecuador, de Cariamanga, por ahí De sería. por ahí. Bueno, Dígame, ¿y entonces, este sacerdote en ese año estaba un Tomás sacerdote. Velázquez? No, ¿No? no sé. Un Un sacerdote. sacerdote. Un sacerdote. Ya. ¿No? Un sacerdote Mm. dice, ya como sacerdote, persona de fe, Claro, ¿no? luego De ya, no, luego respeto. ya. Yo pongo las manos en Hilarión Galvez, a él se lo confiamos. Ujú, Porque no solamente fue la figura de Benavides, ¿no? ujú. Sino está muchos altos personajes, el coronel Alcázar, que después Alcázar. muere heroicamente, la avenida Alcázar lleva su nombre Mira. por él, ¿no? O Osores, que son los dueños de Cajamarca y que la intención era llegar a Cajamarca para que las montoneras de Cajamarca, núcleo fuerte, Ujú. tome Chiclayo y tomando Mira, Chiclayo avanzar hacia Lima qué para bacán. derrocar a Y Leguía. esta ayuda que recibió el presidente Benavides, bueno, expresidente en esa época, de don señor Galvez, ¿en qué año fue? 1924, En noviembre de 1924. ¿no? Noviembre de Ah, no, 1924. ya, sí. Fracasa lo de Benel, fracasa lo de Osores en Cajamarca. Ujú. La tropa que envió Leguía a Sola, Cajamarca, Cajamarca, ya no. Entonces ya dice, no va. mejor me quedo en Ayabaca y luego regresó otra vez al Ecuador, a Europa, a esperar buen tiempo, Y luego hasta que regresa ya, cayó, claro. pero ya por acción de otro piorano, pero este piorano se alzó en En Arequipa, Arequipa. Sánchez Sánchez Cerro. Cerro, claro. Sánchez Que luego Cerro. lo matan y todo el tema. Exacto, exacto. Pero Benavides estuvo quedó, algunas semanas, unos meses en Ayabaca, el sí, presidente. sí, estuvo largo tiempo. Dice Sí, que mi papá ya estaba, él era niño claro. y era normal que vaya él porque siempre le llevaba La a su comida quizá, papá ¿no? cuando ¿Y en qué tenía parte de Ayabaca planes, vivía en ese ¿ah? tiempo? ¿En qué parte de Ayabaca estaría? ¿Escondido? En la Puentecilla. En la Puente, sí. ¿Exactamente por dónde queda? El Instituto Agropecuario, Ya. por ahí. Por la Plaza San Sebastián, al frente. Por ahí, más o menos. En la más linda chacra que había. Por eso el Instituto Agropecuario tomó ¿Qué eso, tomó esa? Bonito ese porque la sitio. Puentecilla era hermosísimo, era, Ah, por la parte de acá abajo. sí, Como aquí vienes de Yacupampa. así es. Mm, Había una zona que nos habían prohibido a nosotros, éramos niños, ir. que no vaya nadie. Íbamos siempre para cuando había la cosecha, ¿no? Ya era niño yo de 10, 11 años, Claro. pero decía, por ahí no vayan, porque había mucha amapola. Ah, mira. Te vas a quedar dormido, Sí, la decía, la amapola amapola te va. Hermosísimo fundo, Ujú. ¿no? La amapola no era de lo de hoy día, No, es la no, la crecía la amapola en ciencia forma normal. silvestre, ¿no? Pero ¿cómo habrá sido, no? Esa época, Y los... era una casa hermosísima, yo he dormido ahí, con hermosos frisos decorados, como Una una, casa como tradicional de Ayabaquina, claro. una casa tradicional, bien enlucida y con adornos que tenía de unos frisos Ujú. medio romanos, medio raro era porque era de buena Sí. factura esa casa. Porque, sácame de una duda, disculpa, segundo. Este presidente, Óscar Benavides, Óscar R. es Benavides. el papá de Óscar R. Benavides, que luego en el 35 es presidente también, creo, ¿no? No,
Es otro Benavides. Benavides Ujú. se regresó al Ecuador, se fue a Ujú. Europa, viene, va a haber la guerra con Colombia y él se prepara para ser el jefe Ah, ya. de las fuerzas que iría a combatir a Colombia. Por Panamá iban a ir los buques. ¿Ya? Mm, Estados Unidos se asusta, que ya los buques están marchando con Benavides a la cabeza, Coronel Coronel Benavides, Benavides, ¿no? claro. Sánchez Cerro, el piurano, lo ha nombrado a el jefe Claro. militar, Ah, ya, ¿no? claro. Entonces, Sí. matan a Sánchez Cerro y el Congreso llama al militar de más alto rango que se haga cargo del Estado. Es Benavides. Benavides. Bueno, Ya, sí. después de casi 2 horas de conversaciones sobre historias, sobre temas relevantes, los temas bélicos, desde los inicios de Ayabaca, con el historiador segundo Manuel Gálvez Ríos, damos por finalizada esta charla. Espero que vengan muchas más historias y bueno, le doy pase para que se despida don Bueno, segundo. hemos hecho un pequeño recuento de estos jalones históricos sobre eventos bélicos que han ocurrido en nuestro riquísimo y proverbial territorio guayacundo. Que si bien la guerra es dolorosa, la guerra siempre es muerte, el tiempo futuro en esta región guayacundo sea de paz, de prosperidad, de trabajo, Ujú. ¿no? De grandeza guayacundo, Ujú. que ya la guerra o el odio o las muertes sea una cosa del pasado, Pasado. pero sobre esas páginas de la historia es que hemos construido esto que yo llamo el hermoso Ayabaca. ayabacanismo. Y sobre Muchas todo gracias. con lo último que dijo, ¿no? De lo que nos contó de la guerrilla del 65, que hay mucha historia, hay mucha juventud, ¿no? Y gente que todavía está acá, ¿no? Y nombres como, por ejemplo, Helio Portocarrero, Basilio Chanta, personajes, Tulio Gálvez, Julio Galvez que, Ríos. que está esta historia que está muy, muy presente y que poco se habla de ella todavía, ¿no? Sí. Sería bueno recordarla y a ver si de repente luego hablamos de esa guerrilla Sí, de los MIR, podría ¿no? ser, podría ser. Del comando Manco Cápac en Ayabaca, ¿no? En Cerro Negro. Así Sería es. bonito e Y interesante. pensaron 3 focos. Uno de ellos, el territorio nuestro. Por Ujú. eso Ayabaca tiene un hermoso sitial en la historia La historia. republicana. Así es. Bueno, los dejamos y muchas gracias. Para otra oportunidad. Muy bien.